Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Maite Sarasola, pero qué placer saludarla en su regreso, esperemos que triunfal. Tanto tiempo. Te extrañé mucho, pero no tanto, porque Julieta Núñez Tomás es bárbara, no quiero quedar mal con ninguna de las dos. Un gusto enorme verlos a las dos, la verdad, especialmente a ella. Bueno. Sí, yo lo sé. No me sorprende. Bueno, bienvenida a tu casa, Muchas gracias. Un gusto, la verdad, estoy muy feliz de estar de vuelta. Pero vamos a hablar hoy de varios temas. El primero, aumentan lentamente las reservas de agua en Paso Severino, pero la situación de la crisis del agua sigue siendo sumamente compleja. Vamos a hacer un análisis político preguntándonos cuál es la evaluación que hacen las personas sobre la gestión de esta crisis por parte del presidente y del gobierno. Eso lo vamos a hacer de la mano de Oscar Botinelli y después también un estado de situación con la Federación de Funcionarios de Ocio. Sí, por ejemplo, para charlar con ellos, ¿qué es esto de que suban las reservas, ¿no? Y qué podemos esperar del futuro? Además de la famosa bengala que ha sido noticia y por supuesto también lo hablaremos. Y hablaremos, ya que estamos con el tema sindicatos, con la Federación de ANCAP, con la presidenta, porque está la cuestión de la asociación de ANCAP con privados por el Portland, lo cual ha generado conflictos entre la empresa y los trabajadores. Pero arrancamos por el agua. Y les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089 y si quieren hacer muy feliz a Jorge Temponi, firman el mensaje, realmente él va a estar muy agradecido. Pero primero, buenas noches, Oscar Botinelli, presidente de Factum. Un gusto tenerte. Igualmente. Oscar, vamos a hablar del tema del agua, pero antes quería traerte otro tema, aprovechando la fecha que nos convoca. Hace poquito se conmemoraron 50 años del golpe de Estado, de la huelga general, pero aquel 9 de julio hubo una marcha muy importante donde uruguayos y uruguayas salieron a la calle. Te quiero preguntar en qué estabas vos en ese momento. Bueno, a ver, el 9 de julio fue de alguna manera la culminación de la resistencia masiva que tuvo como elemento central la huelga general declarada por, en aquel momento, CNT. Fue una marcha que se convocó a las 5 de la tarde, fue muy importante el papel de Rubén Castillo. Quiero leer ahí, en las esquinas, grupos de silencio, a las 5 de la tarde, decía aquel poema de Federico García Lorca. Exacto, él decía a las 5 de la tarde. Y bueno, a las 5 de la tarde realmente se llenó una parte muy importante de 18 de julio. Nosotros estamos en 18 de julio Herrera, que fue el lugar donde más actuaron lo que se llamaban los guanacos, es decir, los carros lanzaguas, que yo quedé totalmente empapado, un día muy frío además. Y bueno, ahí hubo que salir porque hubo una represión importante. Me acuerdo de escondernos en un edificio y después, bueno, yo ya me fui a Colonia, entre Gido y Yaguarón, que era el apartamento del coronel Sufriategui, que era... ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Pues estuviste acompañado Bueno, ahí yo llegué, no tengo muy claro la hora, los partes del ejército dicen que yo estaba o llegué a las 18 horas y a las 9 de la noche, antes había estado el diputado, era una especie de número 2 del movimiento Rocha, Jorge Ceballos, que murió durante la dictadura de un ataque al corazón, muy joven, 40 años, conversando con Sereñi, después estuvo conversando un poco, ahí estábamos, en ese momento Licandro y yo, el general Licandro, y después hubo una reunión con la cúpula de la CNT, estaba Pepe Delía, Ignacio Huguet, Gerardo Cuesta, y en determinado momento avisan que vienen las fuerzas conjuntas. A Huguet, Cuesta y Pepe Delía se escondieron en un dormitorio de la casa de Sufriategui y quedamos Sereñi, Licandro y yo, parados los tres, Sereñi en el medio, cuando entra el operativo, un mayor Carlos Núñez del Estado Mayor del Ejército 1, haciendo el operativo. Me acuerdo que esto ha sido descrito en algunos lados, por radio teléfono decía Zorro 1 y Zorro 2 en Zorro 3. Parece que se llamaba Operación Zorro, la detención de ellos. Zorro 1 era Sereñi, el 2 Licandro y 3, sobre todo que ha habido la sede del Frente Amplio, en Julio Herrera, entre Canelones y Maldonado. Bueno, ahí lo detienen a Sereñi y a Licandro, me acuerdo que se pusieron bien militares los dos. Sereñi mira a Licandro y dice que se identifiquen, ¿no? Él no se lo dice. Y Licandro le dice, identifíquese. Sacó una cosa plastificada, mayor Carlos Núñez, y ahí el mayor
no sé si era parte del operativo de venganza, me dice a mí, identifíquese. Entonces saqué mi cédula, me dice, usted es Botinelli. Pero se llevan a Sereñi y a Licandro y ahí enseguida se van Pepe de Lía, Huguet y Cuesta. Y al minuto me voy yo con Sergio Satut, que era un acompañante de Sereñi, un secretario, asistente, en un auto, me acuerdo, americano, de esos viejos, grandes, de los que tragan nafta, que las puertas de atrás de esos autos que se abren hacia atrás. Y en el momento que salíamos, yo salí, pues subimos rápido, él adelante, yo atrás, viene Sufriategui caminando, que dejaba el auto en el Automóvil Club de Colonia y hicimos una cosa tipo película de los 20, ¿no? Yo abrí la puerta, él disminuyó el auto y lo agarramos a Sufriategui. Impresionante. Que medio se golpeó en el auto, y fuimos a mi apartamento en la Rambla y esquina Caracé. Y ahí estuvimos más de una hora, hablamos, hice muchas llamadas telefónicas, él también, a distintos dirigentes del Frente Amplio. No encontramos a José Pedro Cardoso, después nos dimos cuenta que él había ido a la casa de Sufriategui, pues se suponía que se iba a reunir la mesa del Frente Amplio. Y ahí estuvimos discutiendo mucho con Sufriategui, yo un poco juvenil, la idea no se entregue, ¿no? Y decía, no, yo como militar paso a ser desertor. Bueno, y al final me convenció, bueno, y si no me convencía lo iba a hacer igual, de entregarse, fue a la casa y después de ahí a Ejército 1, ahí en Calle Graciada, casi 19 de abril, a entregarse, ¿no? Y bueno, ese fue el fin. Me acuerdo que él sobre todo le había puesto todo empapado delante de una estufa a la entrada, y cuando entran las fuerzas conjuntas, había uno que medio estaba apoyado, sobre todo húmedo, con la metralleta, ¿no? Y bueno, fue importante porque marcó casi el fin, es decir, la huelga general se levanta 2 días después, entre el 11 y el 12, porque fue parcial la forma de levantamiento. Por otro lado, no digo el descabezamiento, pero sí una afectación a la cúpula del Frente Amplio, con Sereñi preso, ¿no? Claro. E incluso en la estructura, bueno, no estaba Licandro, no estaba Sufriategui, yo quedé ahí medio solitario, y bueno, ahí asume un poco la conducción por un tiempo Crotogini, hasta que liberan, porque Sereñi estuvo libre entre el 2 de noviembre del 74 y el 11 de enero del 76. Entonces, hasta ese momento quedó Crotogini con la mesa ejecutiva conduciendo un poco el frente. Y bueno, tanto la detención de Sereñi como esa manifestación, donde hubo una cierta represión importante, y ya como antesala del levantamiento de la huelga general, marca casi el fin de una etapa. Del punto de vista del Frente Amplio, podemos decir que de alguna manera hay otra etapa importante. 2 semanas después, que está reunido el comando, era un comando reducido, que presidía Crotogini, estaba José Luis Macera de la 1001, José Pedro Cardoso, Hugo Batalla, Juan Pablo Terra y yo, y nos agarra en medio de la reunión. Justo logra escaparse Crotogini, los demás nos llevan a cárcel central, después al 4º Caballería, y también es otra etapa fuerte en el terminar una etapa de funcionamiento, ¿no? Qué importante la memoria histórica. Muchas gracias por traernos esta anécdota y esta información. Óscar, ahora sí nos venimos para la actualidad. Hay una encuesta recientemente publicada por Factum en la que se refleja que, si bien un 41% de la población divide responsabilidades entre el gobierno actual y los anteriores por la situación de la crisis del agua, la evaluación que se hace sobre la actuación del presidente y del gobierno en torno a esta crisis arroja un saldo claramente negativo. ¿Cuál es la primera lectura que hacen de esta encuesta? Hay una lectura dividida, porque cuando se habla de la responsabilidad, hay un 41 que dice que fue compartida de alguna manera. Responsabilidad política, responsabilidad de gobierno. O sea, este gobierno y anteriores. Este gobierno y los anteriores, de alguna manera y los del Frente Amplio. 41 considera que hay una responsabilidad compartida. Lo interesante ahí es que el 32 le da una responsabilidad a los gobiernos anteriores y el 11 al actual. Es decir, que si sumamos lo compartido más cada una de las partes, da que es mucho mayor la responsabilidad que se asigna a los gobiernos del Frente Amplio que al actual.
incide mucho en esto que hay una posición un poco más crítica de los propios votantes del Frente Amplio que de los votantes de la actual coalición. O sea, que cuando le preguntan a los votantes del Frente Amplio claro, ahí cuál es la responsabilidad, ellos asumen que los gobiernos anteriores y este. Claro, primero los que reparten culpas el 48%, pero hay un 10% que dice además que fue culpa del gobierno anterior. Mientras que al preguntar a los votantes de la coalición actual, uno se encuentra que el 33% reparte culpas y el 52% considera que fue el anterior. O sea que hay menos autocrítica, digamos. Bueno, o consideran, la visión que tienen es que la responsabilidad quedó concentrada antes, mientras que en los votantes del Frente hay una visión un poco más abierta, digamos, o autocrítica, y eso da como saldo que haya una visión más negativa de los gobiernos del Frente que del actual. En un contexto que sí, si partimos de la base que el 41 considera que fue ambos, y en un caso sumamos el 15 y en otro el 30 y pico, bueno, hay una culpabilización de este gobierno y hay una culpabilización del anterior. La otra es ya cómo consideran que es la actuación, el desempeño del presidente y del gobierno en relación a esta crisis del agua, como le llamamos. Quizá el nombre técnico se llama crisis hídrica, bueno, que es parte de una batería de preguntas sobre, bueno, el desempeño del presidente del gobierno en seguridad pública, empleo, esto, lo otro, y se agregó esta vez del agua. Y ahí nos da que el 63% tiene una visión negativa, y el 30% una visión positiva, el resto neutro. Es decir, 63-30, más de 2-1, considera que es negativa la gestión del gobierno. Y ahí lo que ocurre es que mientras los frenteamplistas son abrumadoramente negativistas respecto a la gestión del gobierno, es 89% que considera que es negativo, en los votantes de la coalición casi se dividen en mitad y mitad. 46 considera que es positiva la gestión del gobierno y 45 considera que es negativa. Es decir, que votantes de la coalición, ya no cuando se compara gobierno anterior y sino cuando se analiza este gobierno, considera que el desempeño en la crisis del agua es mala o muy mala, ¿no? Es decir, este es un tema, como pasa con seguridad pública, como pasa con la economía de los hogares, de los temas que el gobierno exhibe una visión fuertemente negativa del grueso, del conjunto de la gente, de la ciudadanía. ¿Y hay una diferencia entre Montevideo y el interior, por ejemplo, respecto a esta percepción? Sí, lo que pasa es que es difícil distinguir cuánto tiene que ver con el agua en sí mismo, claro, y cuánto tiene que ver en las diferencias políticas. Es decir, el área metropolitana, que es la afectada por el agua potable, por el agua en general, digo, pero que se siente inicialmente en el tema del agua para beber o para cocinar o para tomar mate, es donde a su vez hay una preeminencia del Frente Amplio muy fuerte. claro. Y a su vez el interior, que es el que menos afectado está por la crisis, o no afectado, según el lugar, crisis en cuanto al agua potable, otra cosa es la sequía, es donde hay una preeminencia de los partidos de la coalición. Entonces, bueno, ¿es el tener mejor o peor la situación del agua o es la preeminencia política lo que determina que Montevideo tenga una visión mucho más negativa que la que puede tener el interior del país, claro, ¿no? Y Botinelli, ¿hubo demoras en el gobierno en empezar a tomar medidas respecto a este tema? Bueno, la visión Si que miramos tenemos para atrás, nosotros, ya no es tema de encuestas, tema analítico, es que así como el presidente en particular fue muy ágil, muy rápido en la respuesta a la pandemia, es decir, el 13 de marzo se aparecen los casos, inmediatamente se decreta la emergencia, se forma el GACH, el Grupo Científico, Grupo Asesor Científico Honorario, y él aparece con una presencia diaria, a veces hasta de hora y media, 2 horas, otras veces de 1 hora, pero siempre estaba de noche informando de la situación. Esta vez ha habido una tardanza, el decretar una emergencia se tardó muchísimo,
no se ha activado el Sistema Nacional de Emergencia, no se ha formado un grupo asesor científico a nivel del gobierno para la crisis hídrica en su conjunto. Hay una convocatoria a científicos en el Ministerio de Salud Pública para lo que es su función, que es muy lateral, que es decir, estos son los parámetros. Claro. De aquí para se puede tomar agua, de aquí para acá no, pero no lo que es la gestión de la crisis en sí mismo, que es abastecer de agua potable, generar agua, potabilizar agua o obtener otras fuentes de recursos. Ahí da la impresión, que el presidente trató, ¿no?, de hacer lo que se dice el mutis en teatro, ¿no?, la mayor salida posible de escena. No ha sido el que informa a la población. Sí, su presencia en las conferencias, por ejemplo, ha sido bastante poca. Muy escasas. No ha tomado medidas que en sí misma implique a la población, bueno, estamos en una gran emergencia, hay que hacer A, B, C, D, y creando muchos temas laterales en medio de la crisis, que se ve que ahí estamos 3 días discutiendo qué se hace con el águila del acorazado Graf Spee. O sea, ¿eso vendría a ser parte de una estrategia para que hablemos otra cosa? O... Da la impresión de que sí, porque realmente, se puede tener, históricamente es muy importante el águila del Graf Spee, se puede tener distintas posiciones sobre qué había que hacer con ello, pero no parece el tema que conmocionara la vida de los uruguayos. Que ahí sí hubo una conferencia de prensa, además. ¿Qué? Que ahí sí hubo conferencia de prensa por parte del presidente. Sí, y además después por qué no iba a hacer lo que iba a hacer. Y también algunos otros temas políticos que se han levantado y de cortocircuitos y otros, que lleva a que los grandes titulares dejan el agua en un nivel secundario, la crisis del agua, en relación a cómo era durante la pandemia, ¿no? Bueno, sin duda la pandemia era mucho más grave, teníamos más susto además porque estábamos frente a algo que no teníamos idea lo que era ni cómo podía ocurrir, estuvimos encerrados un buen tiempo, esto no es lo mismo, sí estamos con un... No, pero nunca nos hubiéramos imaginado, creo, los uruguayos y las uruguayas, de llegar a esta situación de abrir la canilla y no poder tomar el agua, o algunas personas jamás, ni siquiera tener agua. Porque nosotros nos criamos con la idea de un país donde uno, recorriendo el país, a cada rato tenía el problema de que había que vadear una cañada, un arroyo, los planes de obras públicas, que lo que más hay que gastar en hacer puentes, leer el diario de viaje de Damaso Antonio Larrañaga a Paysandú, todos los problemas para encontrar un paso para cruzar un río, un arroyo. Bueno, lo que se nos hablaba del acuífero guaraní, yo me acuerdo cuando yo me exilio, me parecía una cosa inconcebible que en Buenos Aires había que tener mucho coraje, o gusto, por la cantidad de cloro que tenía para tomar el agua de la canilla. Para nosotros lo obvio que el agua se tomaba de la canilla, que era una cosa bastante absurda que alguien tomara un agua embotellada, ¿no? Entonces, un país que se creó así, que es verdad que veníamos con algunos problemas de calidad del agua, no era la misma hace 30 años que últimamente, que de golpe pensemos que tenemos problemas para el agua, para tomar, los demás, bueno, primero era para beber, después ya para el mate, después para cocinar. Bueno, para bañarse sí, ahí depende yo, por ejemplo, tengo un problema especial de piel que hace que me complique demasiado. Están las recomendaciones de ventilar el baño, pero, Óscar, volviendo un poco a lo que es la estrategia del presidente y del gobierno, ¿no vendría siendo muy positiva teniendo en cuenta los resultados que tuvieron de la encuesta de que el 63% de las personas la evalúan como negativa? Bueno, yo no diría que no es positiva la estrategia, porque dejemos de lado el agua, o sin dejarla, pero de largo tiempo estamos viendo una visión, largo tiempo estoy hablando meses o un año y medio, visión muy negativa de la gestión del presidente y del gobierno en seguridad pública, en economía de los hogares, según se mida los precios,
los ingresos, sueldos, jubilaciones, la gestión de la pobreza, y resulta, es cierto que normalmente está bastante empatado el empleo, no tiene una gran visión negativa, incluso en algún momento levemente positiva la atención de la salud, la seguridad pública estuvo positiva y se fue derrumbando, y sin embargo la aprobación del presidente sigue siendo alta. ¿Mm? Es verdad, y hay que distinguir que mientras la aprobación del presidente da niveles altos, esto ocurre en muchos países, ha ocurrido acá, que la persona da mucho más que los temas clave. Como que hay un tema que más que aprobación es una especie de simpatía que genera en un sector importante. Pero no es tan importante la confianza en el presidente. Uno diría que la confianza en el presidente está a mitad de camino entre la evaluación de estos temas negativos, claro, sí, y esa aprobación que tiene, ¿no? Entonces, en la medida que la aprobación, no digo la confianza, la sostiene mucho, y es lo que en general más se está divulgando, la aprobación, le da bien, bueno, la estrategia de hacer cosas que no le afecten esa aprobación y que de alguna manera quede más abajo, oculto, claro, o de menos rimbombancia, los temas que es negativo, no creo que sea una mala estrategia del punto de vista del marketing político. Y el hecho, por ejemplo, de que algunos países hayan ofrecido ayuda a Uruguay por la cuestión del agua, por ejemplo Argentina, y que el presidente haya dicho que por ahora no, ¿cómo ves que puede impactar? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que el presidente estuvo ahora el fin de semana en Argentina, en Mendoza, pero en un partido de rugby. Bueno, no sé, digo, eso hay que esperar que uno lo mida. Yo soy muy cauto en eso porque muchas veces nos ha pasado decir, bueno, esto le va a afectar, mire, parece que no. Entonces todo el esfuerzo es por qué no ocurrió lo que creíamos que iba a ocurrir. Claro. Entonces me abstengo. Sí, hay una cosa que es esta. Hay dos segmentos de población que son un poco inmunes a los hechos, o porque son opositores ya definidas y todo lo ven mal, o porque son oficialistas ya definidos. Lo que importa es cómo impacta en ese segmento del medio, que no es chico, y que tiene una visión más crítica, más analítica, más de cada cosa. Claro. Y entonces él que hace las diferencias para decir que esto es negativo, que esto es positivo. Bueno, hay que ver cómo le cae. Por supuesto, si observamos, los medios de comunicación no ha tenido tanta repercusión en los medios. La respuesta del presidente al gobierno argentino como sí la tuvo en redes sociales. El problema de redes sociales... ¿Eso es porque consideras que los medios no piensan que es importante o porque...? Bueno, en general hemos observado que hay un cuidado al presidente bastante importante. Por parte de los medios. ¿No? De parte de grandes medios, obviamente no de todos. Y las redes sociales tienen el problema que muchas veces se encapsulan, ¿no? Entonces algo repercute mucho, pero está repercutiendo en un sector que ya ha opinado de una manera y no llega al otro sector. Estas cosas más bien uno tiene la percepción que tiene el efecto que podemos llamar derrame, es decir, la acumulación de sucesos que pueden ser criticados o no positivos, que en un momento se van acumulando y frente a otra cosa que detone, por ejemplo, que se agudice la crisis del agua, ya no, pero miren lo que pasó, estaba esto, y ahí de golpe, de forma bastante repentina, se produce una gran caída que no es por lo que ocurrió en el último momento, sino producto de toda una acumulación de hechos. Pero estas son especulaciones en que hay que esperar a ver, ¿no? Me quedo pensando, ¿qué tan democrático es que haya un control de la información por parte de los medios? Bueno, este es un tema bastante largo para desarrollar. Sí. Donde más hubo un avance fue en el gobierno Mujica, una ley que quedó renga la aplicación, porque la ley que creó un consejo de medios audiovisuales. No creo si el nombre era consejo de medios o había alguna palabra en el medio. Y Vázquez no lo instaló. Tampoco la calle Pou, pero Vázquez cortó la aplicación de la ley de medios, lo cual hizo que ese proceso quedara a mitad de camino. Luego hay un segundo tema. Hace mucho que no se discute
en gran forma este tema, porque en general se habla mucho de libertad de prensa. Entonces veo que la Constitución garantiza la libertad de prensa, la Constitución garantiza la libertad de emisión del pensamiento, a través de la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una variante. Es decir, lo que está garantizando es la libertad de emisión del pensamiento. ¿Cómo se emite? Y entonces viene, ¿quién es el que puede filtrar eso? ¿El dueño de un medio o quién? ¿No? ¿Cómo se garantiza que ese pensamiento llegue a la población o a la ciudadanía? Y aparece otro derecho que en realidad tiene mucha fuerza en los años 60, que se llamó el derecho a la libre información. Es decir, la libertad, como es concebida en la Constitución, surge la Revolución Francesa, es de quien emite el mensaje. Una sociedad libre es aquella en que quien tiene un mensaje tiene el derecho y la libertad de emitirlo. Claro. Pero luego, sobre todo en el marco de la UNESCO, empieza a desarrollarse el concepto, sí, pero hay otra cosa, que la ciudadanía tiene el derecho a recibir una información amplia, completa, objetiva o de distintos lados, y que eso tiene que garantizarse, no se garantiza solo porque haya una libertad de emisión del pensamiento. Y ahí viene toda una discusión que tuvo avances. Uno es muy importante en Italia, que estableció en 2001 una ley que se llama la par condicio, o par condicio, son dos tipos de grafía latina, que establece la obligación de todos los medios de comunicación, los públicos, pero también los privados, que son concesión del Estado, es decir, radio y televisión, Sí. a que tienen que tener determinado criterio de paridad o equilibrio en la información política en determinados periodos para garantizar a la ciudadanía esa libre información. México de otra manera lo ha recogido, pero muy estrictamente en el Código Electoral, a partir del año 2000, y es un tema que en Uruguay la discusión no se ha producido todavía de manera plena. Incluso, pero que sería importante que se diera, ¿verdad? Sí, no, porque incluso cuando se ha hablado del tema han surgido desde personas muy defensoras de la libertad de emisión del pensamiento una crítica a que haya un control del Estado que asegure esta pluralidad, ¿no? Eso va contra la libertad de prensa, hay gente izquierda que se ha manifestado en contra que haya algún tipo de regulación. Y hubo ámbitos de discusión más bien en digamos, 2010-2015, cuando este tema apareció, pero ahora no. Y claramente, bueno, hay una forma de información a la ciudadanía que puede considerarse que no tiene el mismo equilibrio en cuanto a la emisión de todos los actores políticos en el doble sentido, el político partidario y los actores sociales que inciden en la decisión política de la gente. Queda clarísimo. Óscar Botinelli, como siempre, muchísimas gracias por su presencia en La Letra por Chica. favor, gracias. Bien, nosotros volvemos en unos minutitos nada más. Vamos a estar hablando con la Federación de Funcionarios de OCE para ver cuál es el estado de situación del agua en Uruguay. Ya venimos. A las 21:35 comienza el segundo bloque de esta letra chica de lunes. Vamos a hablar del agua y los que más saben son quienes trabajan con ella permanentemente, los funcionarios de OCE. Federico Kramerman es el presidente de FOSE. Buenas noches, Federico. Buenas noches. Ya hablaremos de presente y futuro del asunto, de la famosa bengala también, que ha sido noticia hoy, con el presidente de la República incluso metido en el tema. Pero primero,
tenemos novedades y aportes desde otros ángulos, Maite. Sí, exactamente. Óscar Botinelli hablaba, ¿no?, sobre el lugar y el rol de la academia en esta crisis del agua. Y en ese sentido, en el marco de lo que es la rendición de cuentas, la UDELAR, la Universidad de la República, propone el programa Agua País para atender uno de los grandes desafíos nacionales, que obviamente es cuidar este recurso. Para saber más sobre esto, es que recibimos a Diego Martini Lemos. Diego, buenas noches. Estamos contigo. Hola Jorge, hola Maite, la bienvenida para vos. Así es, vamos a estar conversando con la decana de la Facultad de Ciencias, con Mónica Marín, a propósito de este programa y a propósito obviamente de la rendición de cuentas que ya ingresó, que hoy comenzó a ser tratada en la Comisión de Presupuesto integrado con Hacienda y que el próximo lunes va a estar recibiendo a la Universidad de la República para hablar entonces de presupuesto. Mónica, gracias por recibirnos. ¿Qué encontraron en la rendición de cuentas para la universidad? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de explicar justamente esta propuesta. La universidad hace una propuesta que es muy equilibrada, entiendo yo, que plantea una cantidad de cosas que son realmente gravitantes, como es las horas docentes respecto al aumento de la matrícula, al aumento de los inscriptos cada año, que se ha acelerado, son casi 160.000 estudiantes, el desarrollo de la universidad en todo el interior, la posibilidad de crear una sede nueva de Colonia Soriano, la importancia de las becas, la importancia de mantener la investigación, y dentro de todo eso, que todos son temas realmente gravitantes, hace una serie de propuestas de proyectos concretos vinculados a temas también relevantes para el país. Así que uno de ellos, de estos programas propuestos, es el proyecto Agua País. Este proyecto tiene como objetivo recuperar y trabajar hacia adelante, recuperando la cuenca de Santa Lucía. Y para eso se ha propuesto, digamos, concentrar los esfuerzos de distintas áreas de conocimiento de la universidad a trabajar juntos a encontrar soluciones o respuestas. Lo primero de todo es generar conocimiento en los temas que todavía desconocemos. Por ejemplo, las aguas subterráneas. Se conoce mucho, pero falta mucho por conocer. A modo de ejemplo, también se ha propuesto usar un agua subterránea debajo del Santa Lucía, pero ¿eso está bien o está mal? ¿Por qué? Porque se conecta con el río Santa Lucía y entonces hay que ver si por sacar el agua subterránea perjudicamos más el río. Mónica, ¿y este proyecto Agua País, hay soluciones inmediatas o se piensa más en el mediano y largo plazo? Este proyecto apunta a trabajar a mediano plazo, que son 3 años. La otra característica que yo creo que es fundamental es que se quiere trabajar junto con quienes toman las decisiones. Entonces, trabajar junto al Ministerio de Medio Ambiente, junto al Ministerio de Ganadería, junto a técnicos de la OCE, para ajustar también cuáles son las preguntas y los temas que hay que resolver para tomar las mejores decisiones basadas en conocimiento. En base a cómo ha sido la experiencia en la pandemia y el rol de la universidad, ¿lo ves posible esto, que se reciba el aporte de la universidad? Bueno, creo que justamente la pandemia nos mostró que poniéndonos todos juntos a trabajar en un objetivo es factible, es eso, alinear los esfuerzos y ser mucho más eficientes. Así que por eso soy muy optimista en eso, en lo que podemos aportar junto con quienes toman decisiones. Bien, Mónica, bueno, a propósito de eso, de lo que te consultaba ahora también de la pandemia también obviamente dejó en evidencia el rol de la Universidad de la República, la importancia, por lo que ha salido ahora en esta rendición de cuentas, por lo que van a ir a pelear el próximo lunes. ¿Considerás que sigue siendo poco escuchada la universidad en los recursos que se le dan? Bueno, yo entiendo que sí. Sería importante poniendo sobre la mesa justamente los aportes que ha hecho la universidad y que, bueno, la educación del país es algo crucial pensando el futuro, ¿verdad? Así que creo que es una inversión de futuro para el desarrollo del país, en ese sentido. Bien, Mónica, te agradecemos por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Volvemos a estudios, compañeros, como que quieran. Gracias, Diego. Y a propósito de esto, de los recursos para la Universidad de la República, el próximo lunes, que es 17 de julio, la UDELAR va al Parlamento
para hablar sobre la rendición de cuentas y sus recursos, y ese mismo lunes en este programa estará su rector Rodrigo Arim conversando sobre temas varios, sobre recursos, necesidades y perspectivas de la UDELAR. Bueno, perspectivas del agua, presente y futuro de la crisis hídrica es lo que más nos ocupa en esta charla que aquí comienza con Federico Kreismerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Pero antes, empecemos, Federico, por lo noticioso, la famosa bengala, que por ahí se le llamó también bomba de humo. Se le puede llamar antorcha de humo, pirotecnia de humo. No soy técnico en pirotecnia, pero que bueno, esto ameritó esto fue en las protestas del 13 de junio pasado del sindicato frente al proyecto Neptuno como una solución. Estaban abriendo carpetas del proyecto Neptuno dentro del edificio de OCE, en el directorio, y fuera estaban protestando los funcionarios. Hubo intervención policial y trascendió que en un momento hubo justamente una de estas antorchas de humo o bengala de humo que fue arrojada hacia adentro del edificio. Esto ameritó el comienzo de una investigación administrativa por parte de OCE y hoy se supo que el presidente mismo dijo que llamó pidiéndole al directorio que presentara una denuncia penal en Fiscalía y el directorio confirmó que sí, que iba a presentar la denuncia penal. A su vez, el sindicato sacó un comunicado, hoy mismo también, diciendo que bueno, o preguntándose, la parte central del comunicado es que FOSE se pregunta dónde está el humo verdaderamente y dónde está la cortina de humo y dónde está lo que importa de este tema. ¿Dónde está lo que importa de este tema y cómo les pega como federación, como gremio, este episodio? Bueno, gracias por la invitación y gracias por la pregunta. El episodio se enmarca en las movilizaciones que había definido nuestro sindicato frente a un paso más en el avance del proyecto Neptuno, ¿sí? El día 13 de junio. Todo lo que ocurrió ese día está enmarcado en resoluciones que colectivamente habíamos definido. El miércoles nos enteramos de la resolución del directorio de iniciar una investigación administrativa. Llama mucho la atención que apenas resuelto eso y sin haber sido nadie notificado ni se haya comenzado el proceso, ya circule por la prensa un video que en realidad es el circuito interno de seguridad, pero bueno, se ve que son las cartas con las que se quiere jugar. Por eso nos preguntamos, o más bien estamos bastante seguros, que lo que se busca es correr de eje a algo que en realidad es la preocupación de todos los uruguayos, por lo menos el 60% de los uruguayos que viven en el área metropolitana de Montevideo, que hace 60 días están recibiendo agua salada, agua que no es potable y que tampoco hay una perspectiva clara porque no se ha sido claro en todo esto de cómo va a seguir la cosa y qué soluciones se plantean realmente, ¿no? Más allá de que hay una investigación administrativa en curso y que evidentemente serán, calculo yo, cuidadosos, porque si hay además denuncia en Fiscalía, irán con tranquilidad en las declaraciones públicas para que esto se resuelva en los ámbitos correspondientes. Pero que ustedes sepan, ¿hay algún daño humano de la salud de alguien o algún daño material a partir de esa bengala? Que sepamos no, de daño material seguro que no, porque tenemos además las actuaciones con Escribana que participó ese día junto a nosotros, que puede ratificar todo esto, y que nosotros sepamos, no hubo ninguna afectación a la salud de nadie, por lo menos hasta que hayamos sido informados. Y en cuanto a haber tirado esa bengala para adentro como metodología de la protesta, ¿se arrepienten de algo? No, es parte de las definiciones que se habían tomado. Bien. Vamos al tema del agua, presente y futuro. ¿Cómo ven las medidas que viene tomando el gobierno? ¿Qué quiere decir esto cuando con estas últimas lluvias se dice que va creciendo las reservas, que aumentan las reservas de Paso Severino? ¿Cómo sopesamos esto? ¿Qué tan importante es ese aumento o no? ¿Y cómo ven el futuro? Bueno, parece que estamos siempre discutiendo cuánto dura la agonía sobre el final y cuántos días quedan en Paso Severino. Por supuesto que es bienvenido. Estas últimas lluvias deben acercar algo así como de 10 a 15 días más, lo que es el límite de algo que realmente va a ser muy complicado, que es el agotamiento del todo de lo que es la reserva de agua dulce de la ciudad. Lo dilemático es que llevemos ya 7 meses por lo menos de discusión y que recién todavía no hace un mes se haya finalmente decretado la emergencia, que era algo que nosotros planteamos desde el principio, y ya se hayan anunciado, por ejemplo, obras finalmente que van a demorar, que se puede hablar bastante de todo lo que significa anunciar obras
cuando resulta muy evidente que se esperó a no tener más remedio que hacerlo, ¿no? Porque la obra del río San José, esto de represar y trasvasar el río San José, que efectivamente de todas las cosas que se han anunciado puede ser la única que realmente tenga un impacto real. Ahora podemos comentar las otras que se han dicho y que para nosotros no es justamente un poco de humo. Es una obra que perfectamente se podría haber diseñado mejor y lanzado primero con los procesos licitatorios comunes, porque hoy, bajo el decreto de emergencia hídrica, esa obra se está permitiendo millones de dólares bajo compra directa, ¿sí? No compitiendo por precio, sin estudios de impacto ambiental, a las apuradas, es decir, todo el apurado sale más caro. Pero ¿Eso va a servir para después o es algo que posiblemente sí, hay que ver en qué termina, pero posiblemente sí. Acá el planteo que sea es algo que quede. En esta demora hay un problema, que es que la gente mientras sufre las consecuencias, ¿no? Si esto se hubiera lanzado en enero, capaz que hasta estaba terminada a tiempo antes de tener que aumentar los grados de salinidad, por ejemplo. Al final no, 60 días de agua salada y se termina anunciando una obra porque no se tiene más remedio. Y era por ahorrarse un dinero que al final se van a terminar gastando y más. O sea, ustedes lo explican en los recortes del gobierno y en la visión esta del gobierno de reducir siempre el déficit, la regla fiscal, etcétera. O sea, ¿eso les parece la principal explicación de por qué el gobierno reacciona tarde? Esa es la explicación de por qué el gobierno y también para comprender cómo se puede haber llegado a esta situación. Que por supuesto que hay sequía. Ahora allí cabe señalar dos cosas. Inumet da cuenta del déficit hídrico hace 3 años. Esto decimos nosotros siempre. Nadie en la OCE, por las autoridades sobre todo, se pueden hacer los distraídos como que fueron sorprendidos por una sequía que al final fue muy larga. Eso es falso, sí, en todo caso se la rifaron, el problema es que la rifa incluye las consecuencias sobre la población. Después, para entender qué pasó, es la total ausencia de inversión real en infraestructura de agua potable, actual de los anteriores. Nosotros no vamos a meter en esta discusión media mezquina que hay de parece que quién fue menos malo en administrar la OCE. Lo cierto es que una vez instalada la crisis, reconocida oficialmente por el Poder Ejecutivo en octubre o principios de noviembre, cuando saca un decreto de exoneraciones de tributos al agro. El decreto dice basado en el déficit hídrico, es decir, que se reconoce que hay un problema con el agua ya en octubre, ¿sí? Y fíjate, estamos en julio del año siguiente, ¿sí? Y en febrero, cuando la OCE salió poco más que a rezongar a la población sobre el uso del agua y demás, con comunicados de advertencias de multas y demás, si regabas o lavabas el auto o lo que fuera, ¿no? O sea, ahí se está reconociendo por la vía de los hechos que está el problema instalado. Y sin embargo se elige, más allá de apuntar hacia el usuario y cómo debe comportarse con el agua, se elige no gastar plata. Efectivamente, por lo mismo que nadie invirtió, motivado por la regla fiscal, es decir, no usar inversiones públicas. Porque la explicación está en que cualquiera de las obras serias, ¿sí?, para enfrentar el problema, como la presa en Casupá o una nueva planta potabilizadora, requiere un volumen de dinero. Solo la presa de Casupá, por ejemplo, vale 100 millones de dólares aproximadamente, que la OCE como empresa no está en condiciones de afrontar por sí misma, porque la OCE se financia de su tarifa, ¿sí? Y si, salvo que la contracara fuera a cobrar más cara el agua, está claro que no puede hacer frente. Nosotros planteamos que las grandes obras nacionales, como se han hecho otras, ¿sí?, las tiene que hacer el Estado uruguayo desde las rentas generales porque es una obra de interés general. La de Casupá es la que el Frente Amplio ha dicho que... Bueno, el Frente Amplio ha dicho no, está por ahí circulando el corte de la conferencia aquella de Tabaré Vázquez, cuando dice 2 asuntos importantes le queremos traspasar al gobierno que viene. Y uno de los 2 asuntos importantes, país, de todos los asuntos posibles habidos y por haber, era esa represa de Casupá. Esa era la represa de Casupá. Vale decir, se podría haber hecho antes también. Sí. Nadie quiso meterse... Mujica mismo lo dijo. Mujica asumió la crítica autocríticamente hace pocos días, efectivamente, que se podía... De hecho, en su periodo de gobierno fue como se diseñó. Se afinó el proyecto técnico, digamos, y bueno, ya hace 10 años. Por lo tanto, eso explica una buena parte de qué pasó, de cómo no había garantías o resguardos desde el punto de vista del sistema de agua potable que abastece Montevideo en el metropolitano. Ahora te voy a preguntar por más explicaciones a ustedes que están laburando con el agua todo el tiempo, con el agua potable. Pero decías, estas lluvias y estos aumentos de estos días ahí en San Severino, en Paso Severino, nos pueden dar 15 días más. 15 días más sobre el mes que teníamos. O sea, tenemos más o menos un mes y medio. No, 15 días contando hoy. 15 días a partir de ahora. Claro, o sea, solo 15 días a partir de que ahora, lloviera estábamos por tocar el cero, ¿no? Claro, estábamos tocando el cero. O sea, a partir de ahora podemos calcular, valga la expresión en este caso a ojo de buen cubero, que son 15 días con esta calidad de agua. Con esta calidad de agua, que lo que se está haciendo es mezclar, como se sabe, Sí. a esta altura, agua dulce de Río Santa Lucía con agua salada de Río de la Plata, porque en la altura
donde invade el Río de la Plata, Río Santa Lucía, el nivel de sal es alto. Bueno, a esta altura resulta obvio, lo estamos viendo todos los que estamos en la ciudad. ¿Y después? Saladísimo. Bueno, el presidente en la conferencia de prensa, una de las cosas que sí aseguró es que no iba a haber cortes. Algo un poco discutible porque alguna cosa hubo, pero ya comento. Pero no había a haber de manera general un corte del suministro. Eso significa, mientras no esté pronta la obra del río San José, que la alternativa es bombear agua únicamente del lado que viene salado. Salada. Y por lo tanto tiene que estar acompañado de otro tipo de actitud de parte, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Porque por ahora siguen con este eufemismo de no terminan de decir que no es potable, para nosotros claramente no lo es, porque la Organización Mundial de la Salud define agua potable y estamos pasados de los parámetros, ¿sí? Pero que es bebible, que es segura y demás. Bueno, cuando ocurra eso claramente no. El problema acá, que ha sido todo el problema del lado comunicacional del gobierno, y bueno, se hablaba en el bloque anterior, es la forma en que se ha elegido para hablarle a la población de esto. Muy distinto a la pandemia, que todos los días nos decían justamente cuántos enfermos, cuántas camas, detalles. Acá ni siquiera se avisó a la población algo que se sabía, que es decir, esta es la situación y se viene esta situación si no llueve. Y prevenirnos a todos, incluso desde el punto de vista de la conducta que vamos a tener que modificar en nuestra vida cotidiana. Se eligió ir por la vía de los hechos consumados. De hecho, una cosa que nosotros denunciamos, y quizá por eso están tan molestos con nosotros, es se estaba actuando sobre los hechos consumados. Cuando nos íbamos enterando que se estaban modificando los contenidos de cloruros y sodios, es decir, de la sal, ¿sí?, era cuando ya estaba pasando, ¿sí? Cuando lo escuchamos por primera vez por televisión, por ejemplo, el presidente de OCE decir, vamos a pedir una autorización al Ministerio de Salud Pública para elevar los parámetros de sal, en realidad ya estaba ocurriendo, nos consta a nosotros que trabajamos, que estamos del otro lado, justamente. Y además, no estaban diciendo cuánta sal, eso recién ahora, ¿sí? Simplemente avisaban que estaban pidiendo una autorización al Ministerio de Salud porque ya estaban pasados. Y eso lo hicieron 3 veces, ¿sí? 3 veces se corrió la barrera hasta los actuales, que el Ministerio se ha negado a avalar más. Y un dato más, lo que se está publicando ahora son promedios diarios. La OCE lo mide muchas veces al día, mide como 90 parámetros, pero lo que a todo el mundo nos importa ahora, que es cloruro y sodio, ¿sí? En realidad se están publicando promedios. Eso quiere decir, lo que todos sabemos, un promedio es la composición de las dos puntas. Por lo tanto, significa cuando nos dan un dato como promedio que hay datos por arriba que no están siendo presentados, ¿sí?, porque van diluidos en el promedio. ¿Por qué no al proyecto Neptuno? Bien, por 2 motivos. El principal es que la forma en que se pergeñó técnicamente el proyecto Neptuno no proviene de la OCE, que tiene todo un staff técnico con el cual diseña sus obras, ¿sí?, para todo su sistema, tanto de agua potable como de saneamiento. Y el segundo tiene que ver con el modelo que se eligió. De vuelta, acá prima el tema de la regla fiscal. No se quiere gastar dinero del Estado, ¿sí? Pero ¿qué modelo se elige? Y eso está incluso en el contrato, de hecho en lo que ocurrió ese polémico día. El contrato ya basado, ya escrito en el pliego licitatorio, habla de que el privado, voy a usar esto, asume el riesgo, ¿sí?, que significa paga la inversión inicial, que está evaluada en unos $200 millones, ¿sí?, es decir, construye, y una vez que termina, sigue siendo el privado la infraestructura y la OCE paga por usarlo. Le llaman, es un alquiler, pero le llaman canon por disponibilidad. Y además la OCE paga los costos operativos. Eso vamos a suponer que siempre tendrías que gastar en energía eléctrica, productos químicos y demás, y los salarios, ¿sí? Pero el canon por disponibilidad que va aparte de eso, ya está escrito que es de al menos $40 millones en un contrato que es a 20 años. 40 por 20, $800 millones es lo que ya, sin saber incluso quién lo va a construir, ya se compromete la OCE a pagar al privado, algo que al privado le cuesta 200. Por eso dice, nos quieren decir, bueno, está muy bien porque de esta manera la OCE no gasta plata. Eso es mentira, ¿sí? Lo que no hacen es computar esto como deuda pública y va a aparecer esto durante 20 años como un gasto corriente de la OCE. Y de esa manera, el actual equipo económico, Arbeleche, Alfi, van a poder cerrar el quinquenio diciendo, no, mi déficit fiscal impecable, se cumplió la regla fiscal. Pero eso es falso y además están comprometiendo el dinero de 3 administraciones más, lo cual nos parece totalmente irresponsable. Y como va a ir a computar a gastos operativos, acá hay solo 2 cosas. O la OCE gasta menos en otras cosas, es decir, empeorará la calidad de otros servicios, o se va a trasladar a la tarifa. No hay más alternativa con el proyecto Neptuno, por eso, y porque además es infraestructura de agua potable en manos de un operador privado, algo que no pasa hoy en el Uruguay, ¿sí?, que es, por la unión de ambas cosas es que nos oponemos, nos parece un pésimo negocio, es mucho más un negocio financiero
que una obra de infraestructura de agua potable. En cuanto a la calidad del agua que se toma de ahí, ¿siguen con dudas también o con certezas negativas? ¿O están más abiertos a la idea? ¿En qué están? Bueno, esta crisis del agua y lo que estamos viviendo con la sal viene a poner sobre la mesa cuál sería el problema con el proyecto Neptuno, ¿sí? Que tomaría efectivamente, la toma de agua está en el Río de la Plata, un poquito más al oeste, pero una sonda instalada hace nada más que un año arrojó más de 66 días de sal hay siempre, más de 66 días, con contenidos de sal por encima de lo permitido para el consumo humano. ¿Sí? Por lo tanto, son 66 días que esa planta no podría aportar agua potable porque, y te agradezco la pregunta, porque la planta del proyecto Neptuno, a instalar en Arasatí, no prevé un proceso de desalinización, no quita la sal. ¿Sí? En todo caso, hay 66 días que no da agua potable, o bien hay toda una discusión sobre construir un lago artificial que le haría de reserva, pero que si lees el proyecto bien, como está puesto en la licitación, en el anexo técnico, dice que es para una segunda etapa. Lo ha dicho públicamente el presidente Montero también, pero se puede leer porque todo el pliego licitatorio está en la página de compras del Estado publicado. Federico Kreimann, presidente de FOSE, gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una breve pausa y hablamos del Portland. Ya venimos. Diez y un minuto, tercer y último bloque de La Letra Chica. Hace unos días el Frente Amplio presentó una acción de nulidad ante el TCA, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, contra una resolución que fue aprobada por mayoría por parte del directorio de ANCAP, según la cual entienden y denuncian que se abre el camino a la privatización del Portland. Además, desde la oposición se señala que este proceso viola la Constitución, puntualmente el artículo 188, además de ser contrario al interés nacional y que generaría también un alto y fuerte impacto en los departamentos de La Valleja y también de Paysandú. Bueno, de hecho hace unos días anduvo por allá el presidente y los trabajadores lo encararon. Allí se prometió una reunión en Torre Ejecutiva. Para hablar de todo esto, recibimos a Natalia Velo, presidenta de la Federación de ANCAP. Natalia, gracias. Buenas noches. Con la noticia muy fresca, además, de hoy, fresco porque es de hoy, dijo uno, de que ANCAP decidió postergar la licitación que tenía en curso para encontrar socio privado en el negocio de Portland y Cal, y la fecha de recepción y apertura de ofertas será el próximo 12 de septiembre. Bueno, vienen trabajando el tema y vienen con conflicto en esto, con un enfrentamiento importante con la administración. Primero, ¿qué implica esta postergación, esta noticia de hoy para ustedes? Bueno, para nosotros es una cuestión insuficiente en el sentido que como gremio tenemos el objetivo claro de detener este pliego licitatorio y eso va más allá de un aplazamiento claramente por diversas cuestiones, ¿no? Básicamente porque entendemos de que la voluntad popular fue clara en cuanto al futuro de la ANCAP estatal y pública, en cuanto a que no se debe de asociar y también porque entendemos que lo que está atrás de esto es algo mucho más importante que lo que tiene que ver con las fuentes laborales, tanto nuestras como de los compañeros del Zunca, sino que tiene que ver con la riqueza de la piedra caliza del Uruguay. Y entendemos que esa decisión no puede pasar por un directorio de tres, esa decisión tiene que pasar necesariamente por el Parlamento. Y es en ese sentido que también como sindicato hemos presentado acciones jurídicas del tipo de las que presentó la oposición. Natalia, cuando hablas de la riqueza de la piedra caliza, para quienes no estamos metidos en este tema, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, estamos hablando de que los yacimientos que tiene ANCAP son de la mejor calidad. Estamos hablando de que hay piedra caliza por más de 80 años. Y estamos hablando de que este pliego licitatorio lo entrega en exclusiva al privado mayoritario, que va a tener entre un 70 y un 90% de las acciones, por un mínimo de 40 años y prorrogable hasta 100. Eso significa que se va a agotar ese recurso. Entrega el recurso, digamos. Exacto. Se entrega el recurso y aparte no se garantiza una mejora en la gestión de las plantas, dado que los niveles de inversión que se le requieren al privado
son ínfimos, son niveles de inversión que no van a procurar una mejora en la producción, y lo que sí apunta es a la entrega completa a ese privado, a ese único comprador privado, integrante de esa sociedad, de la piedra caliza. Allí lo que se va a entregar es un 10% de lo que se podría ganarle a esa piedra caliza procesándola. Entonces entendemos de que es una cuestión muy importante y que tiene también una pata social fundamental, que está vinculada con el trabajo tanto en los departamentos de La Valleja como de Paysandú. Estamos hablando de 300 familias, al menos en cada departamento. Estamos hablando de un total de 550 familias, más de la mitad son trabajadores tercerizados y el resto son funcionarios de ANCAP, pero allí lo que está en juego son muchísimas cosas, son fuentes laborales, desarraigo y todo lo que tiene que ver la economía vinculada a esas familias. Ese es un costado que no se ha analizado por parte del directorio de ANCAP. Nosotros sí, como sindicato, ya hace 2 años atrás hicimos un estudio con la Universidad de la República de cómo impactaría la instalación de la tercera línea en Paysandú, y realmente bajaría drásticamente los niveles de desempleo en el departamento de Paysandú. Estamos hablando que de instalarse esa tercera línea que funciona, que no está destruida, se podrían concretar allí entre 1000 puestos de trabajo entre directos e indirectos por el lapso de 2 años mientras se lleva adelante esa obra. Natalia, ¿qué es la tercera línea? Para que quede claro. La tercera línea es lo mal llamado el tercer horno de Portland. En realidad es una tercera línea completa, por eso nosotros nos gusta aclararlo, porque va más allá de un horno, es toda una tercera línea que triplica la producción de la planta, o sea, es una modernización imprescindible para mejorar los niveles de producción. Bajaría a más del 60% el costo del procesamiento, y esa triplicación del producto haría que se pueda subsanar esa inversión colocando el producto donde está allí, pegadita a la Argentina. Estamos hablando de que esa tercera línea produciría solamente el 30% de lo que podría colocarse en esa zona de Argentina, en la Mesopotamia argentina. Entonces hay una posibilidad real. El tema que la decisión es que no lo haga el Estado, pero tampoco es que la decisión la venga a hacer ese privado, porque ya le reiteramos, los niveles de inversión que se plantean en ese pliego no son los suficientes necesarios para instalar esa tercera línea, y de hecho este directorio ha planteado rematar esa tercera línea, lo cual es por demás preocupante, ¿no? No, me quedo pensando por qué entonces puede ser negocio para un privado y para el Estado no. Justamente, nosotros entendemos de que la importancia de ANCAP va más allá de una marca, como se plantea acá. Nosotros entendemos que ANCAP es un ente del Estado, que sus razones fundacionales, incluso en lo que tiene que ver con el Portland, es una respuesta a una crisis importantísima del 29 en cuanto a generación de empleo y generación de obra pública. Y basándonos en esos ejes que nosotros entendemos en un país como el nuestro y en una economía global nunca mueren, nosotros entendemos fundamental y hemos hecho propuestas al respecto en cuanto a la necesidad de que en la obra pública se utilice el cemento estatal y que haya políticas que apunten a la mejora de la vivienda, que es una necesidad muy importante en nuestro país, y también en lo que tiene que ver con la obra vial. No puede ser que el Estado no le compre al Estado su propio cemento para la obra pública. Pero eso pasaría a futuro, si esto sucede, o ya está pasando, decís. Hoy día no tenemos normativa que obligue en la obra pública a un uso porcentual del cemento del Estado. Hubo legislación al respecto, pero hoy día no la hay. Nosotros entendemos que eso es importante, de que el Estado use, aunque sea en una proporción, el cemento del Estado en la obra pública. Ante esta novedad de la postergación de la licitación, ¿cuál va a ser la estrategia de FANCAP ahora? ¿Tienen previsto tener reuniones? Bueno, nosotros ya el viernes pasado nuestro Consejo Federal analizó una propuesta que había venido de parte del Ministerio de Trabajo en cuanto a esta posibilidad que se nos planteó, una posibilidad de una prórroga de 60 días y que detuviéramos absolutamente todas nuestras medidas para negociar durante estos 60 días. No nos resulta suficiente esta propuesta, y lo que sí definimos fue el levantamiento de algunas medidas que eventualmente nos podían enfrentar a una cuestión de desabastecimiento o de esencialidad, porque nuestro objetivo claramente es que se retire este pliego. Nuestro objetivo no es, digamos, ir a un choque frontal con el directorio de ANCAP. Nosotros lo que procuramos es lograr torcer esa voluntad, y tenemos una meta
todavía superadora, que es, luego de torcer esa voluntad, continuar con la lucha que siempre ha tenido nuestro sindicato en cuanto a la necesidad de que haya inversión en las plantas para poder lograr mayor competitividad. ¿Cómo están las otras áreas de ANCAP? Bueno, en líneas generales, al igual que todos los entes del Estado, venimos sufriendo un retroceso, estamos en el mínimo histórico de personal, estamos muy por debajo de lo que se necesita para funcionar bien. ¿Hay algunas áreas en particular que se vean especialmente comprometidas en este sentido? Bueno, el área del Portland es un ejemplo claro, es un área que funciona a base de horas extras. Funcionan muchos compañeros de áreas fundamentales, trabajan en 12 horas y sin día de descanso, porque no se llega a completar allí las planillas de los turnos. Y bueno, ni que hablar, el área de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la refinería de La Teja. Tenemos dificultades hasta en el área jurídica, ¿no? Un área muy importante de una empresa tan grande como es ANCAP. Tenemos dificultades allí también en el área jurídica. Realmente ha sido una cuestión muy crítica el tema del ingreso de personal y también el recorte de las inversiones, porque eso también es importante marcarlo con respecto a las plantas de Portland. Se plantea de que las mismas dan pérdida, pero esta administración, lejos de procurar una mejor gestión de la misma, lo que ha recortado incluso ha sido insumos. Estamos hablando de que el horno en Paysandú no se enciende desde el mes de diciembre porque no habían insumos y no había recursos para comprar los insumos para encender el horno. Entonces, cuando se habla de pérdidas, también hay que hablar de qué intencionalidades hay atrás de las malas gestiones que se continúan y se profundizan. Natalia, la última y nos vamos. Veníamos hablando del agua durante todo el programa. ¿Ha afectado a la producción de ANCAP esta calidad de agua y en qué? Digo, Sí. a la producción y a la infraestructura, las cañerías, la maquinaria, la refinería de La Teja. Se habló en un momento de eso. ¿Qué saben hoy? La administración ha procurado diferentes medidas, se ha traído agua con las barcazas, se ha instalado nuevas plantas dentro de la refinería de La Teja, una planta de osmosis inversa, también una UPA. Sí, hay una situación crítica, pero desde nuestro punto de vista creemos que bueno, hay cuestiones más graves que hoy día, como muy bien se planteaban hoy, el tema de la necesidad de las familias en los hogares, ¿no? Que entendemos que eso es una cuestión crítica hoy. Natalia Velos, presidenta de Federación ANCAP, muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes. Volvemos el miércoles entonces con más de La Letra Chica. Volvemos el miércoles, gracias por estar y gracias por los mensajes también. Sí, muchos saludando a tu regreso. Nos vemos. Se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad. Chau. Chao.